Muy bien, en esta mañana vamos a ir al último libro de la Biblia. Al libro del Apocalipsis. Y la pregunta que tengo esta mañana es, ¿usted sabe lo que significa Apocalipsis? Ese es el nombre que le voy a poner a esta predicación. ¿Qué es? ¿Qué significa Apocalipsis? Porque, por ejemplo, se viene el Apocalipsis. Yo recuerdo del Apocalipsis, mire, lo primero que me quedó grabado del Apocalipsis fue la marca de la bestia. Hoy le decía a mi esposa, ¿te acordás cuando salieron los códigos? Decía, cuidado que viene la marca de la bestia. Después lo que recordamos nosotros del Apocalipsis, todavía no le he dicho lo que significa, porque vamos a ver. Lo que uno recuerda es la gran tribulación. Lo que uno, mire, si uno se pone sin estudiar el libro, le digo más, es un caos. Por eso cualquier cosa que dicen, mira, viene, si no llega a suceder esto, se viene el Apocalipsis. Porque tenemos el concepto, y eso lo ha hecho muy bien el diablo. Porque si uno va a leer el libro del Apocalipsis, dice, no lo leas porque te va a dar miedo. Te va a dar miedo. Ni lo toques. Entonces, hermano y amigo, la pregunta es, ¿Apocalipsis es un libro de miedo? ¿Qué es Apocalipsis? ¿Qué significa Apocalipsis? Bueno, vamos a ver. Este libro de Apocalipsis, esto es a modo introductivo, Este libro de Apocalipsis fue escrito para las iglesias que eran perseguidas en el Asia Menor, bajo el Imperio Romano. Los cristianos sufrían cárcel, pobreza y hasta la muerte. El mensaje de Juan es, no tengan miedo, sino Cristo está en control, aunque Roma parezca invencible. Y acá ya tenemos algo. Aunque usted vea que todo es un desastre, quiero decirle esta mañana que Jesucristo tiene todo el control. Que todo marcha conforme al plan. Ya preestablecido desde antes de la fundación del mundo. El nombre mismo, Apocalipsis, en el griego significa revelación, no terror. Vamos a decirlo para que nos quede un poquito más. Apocalipsis en el griego significa revelación, no terror. Entonces vemos que se trata, en este libro de Apocalipsis, de descubrir lo que está oculto. Mostrar que detrás de la historia está el plan perfecto de Dios. Que Él no ha tenido que emparchar el plan. O remendar acá o cubrir allá. No. Cuando uno va a este libro, vemos imágenes fuertes, pero también vemos esperanza. Porque para eso fue escrito este libro de Apocalipsis. Vemos bestias, vemos dragones, vemos juicios, y esos juicios, esas bestias y los dragones, no son para asustarnos, sino para mostrar la seriedad del mal. Mostrar cómo Cristo ha derrotado al mal, cómo Él ha vencido a todas las huestes juntamente con Satanás. Él los derrotó, como dice Colosenses, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso el centro mismo es la cruz acá. Pero en el trono está el Cordero. El Cordero que fue inmolado.
su iglesia. Porque la iglesia le pertenece a Cristo. Vemos acá el dragón, Satanás, y que es grande, que es feroz, pero que al final, cuando vemos en este libro, fue vencido y arrojado al lago de fuego. Vemos acá que Cristo es glorificado, no es oculto, porque no tenemos un Dios de religión, tenemos un Dios de relación. Y tenemos un Dios que tiene todo el control. Vemos desde el capítulo 1, el cual esta mañana vamos a ver, vemos que el centro es Jesús, como el primero y el último, y aquel que venció la muerte, aquel que venció el pecado, aquel que venció la tumba y que al tercer día resucitó. Resucitó en gloria, en poder, en majestad. Y ahí él, cuando vemos el libro de Mateo, dice que toda potestad ha sido dada en el cielo y en la tierra. El control absoluto de todo lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Él camina, el Señor Jesús, camina en medio de los candeleros, en medio de la iglesia, y que Él nunca deja sola a la iglesia, porque Él siempre está con su pueblo, Él siempre está con su iglesia, y que el final de toda la historia es un final esperanzador. ¿Por qué? Porque el clima es la destrucción que nos quieren meter, que todo se va a destruir, y verdaderamente todo va a ser destruido, pero hay esperanza para la iglesia. Porque dice ahí en Apocalipsis que está la nueva creación, que Dios enjugará toda lágrima, que ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los cristianos como iglesia, que tenemos nosotros aquellos que le hemos rendido nuestro corazón a Cristo y que vivimos con Él. Porque la revelación de Cristo está en el libro. ¿Me entienden? Por eso tenemos que profundizar en el libro. Buscar cada día de Él. Y Él nos va enseñando, como dice el profeta, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Porque es tan grande la revelación del Señor Jesús, que no podemos en un instante, en una semana, ahora me pongo las pilas. Mira, te puedes poner las pilas todo el año, toda tu vida. Y no vas a llegar a conocer realmente la grandeza y el poder de este Dios tan grande. Que nosotros con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar, lo empequeñecemos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Porque aquellos que nosotros a veces temblamos es porque no estamos mirando a Él. Y vez tras vez, Él se encarga de extendernos su misericordia, de extendernos su gracia. Y vemos que al final de este libro de Apocalipsis termina con una invitación, no con una derrota, no con un fracaso. Vemos que dice el Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Quién es el Espíritu? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es la esposa? La iglesia que Él compró por su sangre. Y hoy está tan deteriorada la iglesia. O sea, aquí tan poca importancia la iglesia. Pero hermano, la iglesia es la única institución que es santa. Y usted dice, ¿por qué? Porque Cristo la redimió con su sangre. Y la sangre de Cristo es santa. Ahora usted me dice, ¿en la iglesia hay corrupción? Sí. ¿Hay pastores corruptos? Sí. Pero no todos son corruptos. Porque ¿sabe qué pasa? Usted puede hacer de la iglesia un negocio. Pero ¿qué va a hacer usted como pastor o usted como miembro de la iglesia delante de aquel que tiene ojo como llama de fuego? Le pregunto. Y sabe, hermano,
para leer con miedo. Mira, vienen juicio, vienen plaga, vienen bestia, todo es terrible. Y cuando uno lee este libro, hermano, este es un libro de esperanza. Que el mal es real, es agresivo, pero que Cristo lo ha vencido y lo vence. Y que Dios protege a su pueblo y lo lleva a una vida eterna juntamente con Él. Porque Apocalipsis, hermano y amigo, no fue escrito para infundir pánico, sino que fue escrito para dar ánimo. Y aquellos que son fieles, porque Pablo dijo que aquellos que quieran vivir piadosamente van a recibir persecución. Y si usted vive en santidad, lo van a perseguir, lo van a difamar. Pero ¿cuál es el mensaje? Que confiemos en Cristo porque Él ha vencido. Que confiemos en Él y que mantengamos la esperanza ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén. Porque la iglesia está expectante a su venida. Y el tiempo ya es corto. Y yo doy gracias a Dios de poder compartir hoy todavía. Y quiero gastarme hasta el final de mis días, sea acá en la iglesia, sea a través de las redes sociales, de cualquier manera. Quiero seguir anunciando a Cristo. Que la gente sepa en mi Facebook, en mi YouTube, qué es lo que Jorge Donda cree. Y no le estoy mandando mensaje a usted, mando mensaje a toda la red. Porque muchos no te ponen me gusta, lo leen. Pero yo quiero seguir predicando el Evangelio de Cristo y estar activo, porque hoy hay un medio más para nosotros, que ya hace muchos años, las redes. Pero si yo no tengo Facebook, póngalo y ponga solamente las predicaciones. Suba algo que sepan que usted allá en Europa sigue creyendo en Cristo, donde en Europa está en oscuridad. No se esconda. Que sepan que usted es cristiano, pero verdadero. Y predique a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, porque todavía hay tiempo. Pero no se calle. ¿Usted se cree que porque usted está en su casa no puede compartir su fe y su esperanza a través de las líneas? Le hago la pregunta. Sí que puede, pero el diablo ha logrado de tal manera encasillarnos que no digamos nada, que la gente no se entere. No, yo quiero que todos se enteren que somos cristianos. Y cristianos activos, no cristianos pasivos. Por eso vamos a ver este libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar esta mañana en el capítulo 1. Porque iba a comenzar esta mañana con las 7 cartas de la iglesia que Cristo le envió. Pero primeramente tengo que describir y mostrar este libro, qué significa, qué es. Para que nosotros entendamos el mensaje a la iglesia. Porque Juan comienza con este capítulo 1 diciéndonos, Apocalipsis 1 al 3, y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. Vemos acá que el apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos al final del siglo I, cuando la iglesia enfrentaba persecución bajo el Imperio Romano.
Y el propósito de esta carta era animar a los creyentes que eran perseguidos por mostrar a Cristo y declarar al Cristo glorificado, soberano y vencedor, porque los querían callar. Y hoy, hermano y amigo, el diablo te quiere callar. No quiere que tú digas, más vale ser cristiano pero escondido. Y ya vamos a ver lo que pasa cuando miremos las 7 cartas de la iglesia. Yo no tengo por qué esconderme. Tú no tienes por qué esconderte si realmente fuiste alcanzado por la gracia y la misericordia de Jesús. Y sabe, hermano y amigo, el tema central de este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. La revelación de la persona de Cristo. No solo este libro de Apocalipsis nos revela el futuro, sino la gloria presente de Cristo y la gloria presente que tendremos cada uno de aquellos que somos parte de su iglesia eternamente con Él. Porque nuestro futuro es glorioso. Por eso yo a veces digo, lo mejor está por venir. ¿Y cómo no va a estar por venir? Está por venir. Viene, hermano y amigo, acá vemos esta revelación. La revelación viene solamente de Cristo. El libro de Apocalipsis no es el libro de Juan. Juan fue el que lo escribió. Pero el libro de Apocalipsis es un libro de Jesús a su propia iglesia. Se lo voy a repetir. No es Juan. Juan es el escritor. Pero el que mandó a escribir este libro es el Señor Jesús, a su iglesia. Y eso es lo importante y determinante. Es el último libro que Él nos dio para que nosotros prestemos atención. Porque es un libro que tiene una buena aventuranza. Porque dice, bienaventurado el que lee este libro, el que oye en este libro y el que guarda estas palabras. Quiere decir que tiene importancia leerlo, oírlo y guardar la palabra de Dios. En este tiempo, ¿sabe la importancia? Es que usted tenga guardada la palabra de Dios con todos los rumores. Porque un día se levanta, mire, no he podido ver una noticia positiva. Hermano y amigo, es terrible. Todo es derrota, todo es corrupto, todo es fracaso, todo se cae. No hay, escúcheme, Roma era invencible y cayó. ¿Cuántos han sido invencibles? Parecía que esto no se terminaba más. Y hay asuntos en nuestro tiempo que parece que esto no termina más. Va a terminar. Va a terminar. Y sabe, hermano y amigo, Apocalipsis, este libro de la revelación de Cristo, el mensaje es Jesús. Él es el centro. Porque vemos ahí en el capítulo 4 al 8, donde Juan dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y escuche, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y versículo 7 dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Dice, sí, así será. Los que los traspasaron harán lamentación por Él. Y dice el versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Acá vemos
nosotros que el que era, que es y que ha de venir, Jesús se presenta como el testigo fiel, como una persona que yo puedo confiar. El primogénito de los muertos fue el primero que murió y resucitó. Porque si uno dice, bueno, pero no había resucitado Lázaro, no había resucitado la hija de Jairo, sí, pero volvieron a morir. Pero el único que murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el soberano de los reyes de la tierra, Él está por encima. Soberano significa que Él tiene el control y el dominio de todos los reyes de la tierra. Y dice el versículo 6, Él nos amó, nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Y acá vemos algo muy importante para ti y para mí. Todo el mensaje de este libro de Apocalipsis es profético, pero nos muestra también el ministerio de Cristo como el centro. ¿Y dónde fijamos nosotros la mirada? ¿En el anticristo? ¿O no? No lo estamos viendo a Él. Ponemos en la mirada en el anticristo, en todos los opositores, en todo lo que va en contra. Pero hermano, el centro es Cristo, no el anticristo. Las catástrofes. Mira, ahora viene el terremoto, ahora viene esto, ahora va... Hermano, el centro es Él. Si permite el terremoto, tiene un propósito. Porque la Biblia se encarga de decir que cuando hay juicio justo, entonces los hombres comienzan a temer. Porque a veces tenemos que llegar hasta ese punto. Y no hay nada que suceda que Él no lo permita. Hermano, las especulaciones que te llevan a la duda. ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Podrá ayudarme? ¿Podrá guardarme? Si Él dijo, yo te voy a guardar y yo te voy a cuidar. Y acá vemos algo, que Cristo es el alfa y el omega. ¿Por qué? Porque desde el principio al fin, nada ocurre sin el control de Dios. ¿Quieren que se lo repita? Desde el principio hasta el fin, nada ocurre sin el consentimiento y la dirección de nuestro Dios. ¿Sabe por qué, hermano? A veces pensamos que lo que me pasó, mire, si pasó, es porque Él lo permitió. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no cae ni un cabello de nuestra cabeza sin el consentimiento de nuestro Dios. Un cabello que si se te cae no es significante, es insignificante. Pero vemos acá que Él es el principio, el fin, y nada ocurre sin que Él lo permita. La historia no es un caos sin dirección, que cualquiera puede hacer lo que quiere, que hoy se levanta escúcheme, hermano, todo está bajo la soberanía de Cristo. Porque Él acá en este libro dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Dice que Él es el Señor, el dueño absoluto de todo. Y aún a los gobernantes, a los reyes, dice que Él pone reyes y quita reyes. Ninguno de los que se creen poderosos, y son poderosos hasta que... ¿Me entiendes? Pero tenemos ese pensamiento, no pensamos de esa manera. Por eso, si no vamos a la Escritura, si no estudiamos la palabra de Dios, si no nos metemos realmente, hermano, vamos a vivir asustados por cualquier cosa. Mire la visión que vio Juan. Y vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 18. Yo, Juan,
vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Porque, mire, Juan estaba preso por predicar a Cristo. Y dice, copartícipe vuestro, no es la dádiva, no es la bendición, es la tribulación, porque toda la iglesia estaba siendo perseguida. Dice, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es ese día que Juan estaba ahí? El domingo. El domingo. Porque la iglesia se reunía todos los días, pero el domingo era para el Señor. Y estaba solo en Patmos. Como estos domingos uno puede haber estado solo, pero uno puede seguir. No necesito estar en Patmos. Estando en mi casa sigo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el domingo es sagrado, el domingo es para Dios. Porque eso es lo que hacían ellos. Y Juan, conforme a la costumbre del primer día de la semana, estaba ahí. Porque para el judío el domingo sigue siendo como el lunes para nosotros. Pero para la iglesia es el primer día porque celebramos la resurrección de Jesucristo. Y se estaba en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. A veces queremos que Él nos hable, pero si no estamos. Y que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí vemos hasta esta parte de la Escritura que vemos las 7 iglesias, porque las 7 iglesias representan a las congregaciones reales, ahí que eran reales en Asia Menor, pero también a la totalidad de la historia de la iglesia. Hoy en cada iglesia se puede leer este mensaje, porque es un mensaje dirigido para toda la iglesia de todos los tiempos. Los 7 candeleros que vemos acá, que son figuras, son símbolos de las iglesias, como portadoras de la luz de Cristo. Ejemplo, una comunidad cristiana apagada pierde su candelero. Un cristiano apagado pierde su candelero. Una persona que no se involucra, que no dice nada, que se esconde, hermano, su testimonio donde debe darlo en el mundo, dice ahí cuando hablemos de las iglesias, dice yo voy a quitar tu candelero. Esto es muy grave.
Dice que Juan vio el Hijo del Hombre, un título que es mesiánico, que tiene que ver con el libro de Daniel, y muestra la realeza y la autoridad universal de Jesucristo. Por eso dice, yo era, el que es y el que ha de venir. Porque toda la Biblia conecta la historia, porque la historia no la escribimos nosotros, la historia la sigue Dios, la escribe Él. Esa es la historia de todo. Y el ejemplo, hermano y amigo, es que Cristo no aparece como un carpintero humilde, sino como el Rey glorificado. A veces nos quedamos con el carpintero. Sí que vino en carne, sí que vino a este mundo, pero cuando viene a Juan ahí en la isla de Patmos, trae esta revelación tan grande, de este Dios tan grande, de este Dios tan poderoso, que tiene todo control y dominio de todo, y que todo lo que Él dice se cumple, y que lo que Él hace, nadie te puede decir por qué lo hace. Muestra acá, cuando vemos, dice, vestidura de oro, que sus faldas eran hasta sus pies, nos habla de una figura sacerdotal, de una realeza. El cabello blanco habla de eternidad y habla de la pureza de Cristo. Usted sabe que Cristo es puro. Ha pensado que Él es tan puro. Y Él quiere una iglesia pura. Por eso dice, sin mancha y sin arruga. Ojos como llama de fuego. Significa que esos ojos penetran y que esos ojos de Él ven lo oculto. ¿A dónde te vas a esconder? No hay nada que Él no lo sepa, no lo conozca. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si yo sé que me está mirando, muchas cosas no voy a hacer. Si soy verdaderamente cristiano, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, al estar en uno, hay una repulsión al pecado. Uno peca, pero yo no quiero pecar. Por eso cuando uno cae, enseguida vuelve, porque uno se da cuenta que algo se rompió. Pero si yo puedo seguir pecando, mañana es más fácil seguir pecando. Y pasado es más fácil. Y al cabo del mes es más fácil. ¿Me entienden? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Él lo ve todo. Él lo juzga todo. En lo oculto lo ve. Y cuando habla de pies de bronce, bruñido, no está hablando de firmeza y de la victoria final de nuestro Señor Jesucristo sobre todo el mal. Y esa voz que dice que escuchó Juan, voz como muchas aguas, habla de la majestad irresistible de Dios, de la grandeza de Dios. Porque cuando en el capítulo 4 y 5, Juan vio el trono, pero era todo, era como decir, como una niebla que había, que es la figura de la gloria de Dios, porque a Dios no se lo puede describir. ¿Lo ves un poquito más grande? No se puede describir, la gloria de Dios es tan grande. Y el mensaje a las 7 iglesias, los ángeles son los mensajeros de la iglesia en su mano, porque Él nos da la autoridad. Y le voy a dar un mensaje esta mañana, que está en toda la Biblia. Jesús tiene toda potestad sobre toda su iglesia. Y cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendremos que dar cuenta delante de aquel que tiene ojos como llama de fuego. Hermano, la reacción humana ante la santidad de Jesucristo
Porque Juan dice, caí como muerto. Yo le voy a nombrar ejemplos de aquellos hombres que vieron la gloria de Dios y cayeron como muertos. Vemos ahí en Isaías, que era profeta, que tenía cachet en ese tiempo, pero cuando entró en la presencia, delante de la gloria de Dios, ¿sabe lo que dijo? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque soy de labios inmundos. ¡Ay de mí! ¿Usted se imagina llegar delante de aquel que ese rostro es tan puro, tan penetrante esos ojos? ¿Y qué le va a decir? ¿De qué se va a excusar? Uno queda sin palabras. Cuando llegó a ese punto Isaías, ¿sabe lo que hizo? Reconoció su pecado. Porque en la santidad absoluta de Dios no te queda en duda que eres un pecador. Ezequiel, al ver la gloria de Dios, en visión dice, cuando le vi, caí sobre mi rostro. Postración y reverencia y temor. Mire, hermano, hoy falta postración, falta reverencia delante del Señor. Le digo más, no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿Por qué no hay temor de Dios? Porque creemos que es un abuelo bueno. Pero Dios es santo. Santo 3 veces santo. Y hermano, Daniel, ante la visión gloriosa que tuvo, perdió las fuerzas, cayó al suelo y quedó sin aliento. Similar a la reacción que tuvo Juan de esa revelación del Señor. ¿Se acuerda de Pedro, Juan y Jacobo? En la transfiguración. Cuando estaba en el monte, que Pedro venía bastante embalado, como muchos de nosotros, y si hagamos una ramada nos quedamos acá. Sí, hasta que vieron la gloria de Dios. Y cuando vieron la gloria de Dios, ¿sabe quién quedó solo ahí? Jesús. Cayeron sobre su rostro y ¿sabe lo que le pasó? Ellos que habían caminado con él tuvieron gran temor. ¿Cómo necesitamos ese temor santo? Porque dice, con verdad y con temor se corrige el pecado. Primeramente debe venir la verdad, para que venga el temor, para que traiga el arrepentimiento y para que uno pueda pedir perdón a Dios. Porque la Biblia dice, sin arrepentimiento no hay perdón. No podemos esconder nada. ¿Se acuerdan cuando Pablo, que era Saulo de Tarso, que iba con cartas persiguiendo a la iglesia, camino a Damasco, al ver la gloria de Cristo, cayó en tierra y quedó cegado por esa luz? Por días. Y cuando cayó, ¿sabe lo que él dijo? ¿Qué quieres, Señor? Y él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta ahí no se había dado cuenta, tenía una religión. Trabajaba para la religión. Perseguía a aquellos que estaban con él, con Jesús. Pero a partir de ese día, de perseguidor se convirtió en perseguido. Porque yo le voy a decir, hermano y amigo, si usted verdaderamente se rinde y tiene un encuentro con Cristo, su vida nunca va a ser igual. Nunca. ¿Por qué? Porque Pablo fue cambiado por esa revelación de Cristo. Cuando Juan lo vio en la visión, dice, yo caí como muerto a sus pies. Porque, hermano y amigo,
Un encuentro con el Cristo crucificado produce un temor reverente. Ninguno sigue igual cuando uno tiene un encuentro con Él. Y yo le puedo dar testimonio esta mañana que en el año 88, y estoy hablando de muchos años, tuve un encuentro con Él. Y mi vida nunca más fue igual. Porque Él te cambia desde adentro. ¿Y sabe lo que yo vi de Él? Esos ojos. Que en ese momento para mí no eran ojos de llama de fuego. Eran unos ojos de amor. Eran unos ojos que me atrapó. Y hasta el día de hoy no puedo olvidar esos ojos de Cristo. Mirándome mientras yo le azotaba. Con un látigo. Como cuando Pedro, ¿se acuerda que dice que Pedro lo negó 3 veces? Y cuando levantó la mirada y escuchó el gallo, lo miró Jesús. Yo sé lo que es esa mirada. Porque esa mirada te transforma. Esa mirada no te hace partícipe del pecado. No quieres pecar más. Hay un odio contra el pecado. Pero eso lo produce Él. Dígame, ¿no necesitamos una revelación mayor de Cristo? ¿No necesitamos hoy en día decirle, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, vuelve a traer mi corazón? Porque, hermano y amigo, le voy a dar una noticia. Cuando a uno lo llevan al cementerio, detrás de uno, si es que alguien viene, no viene el camión de la mudanza con todas las cosas que usted tiene. No se lleva nada. Pero aquel que lo tiene a Él, lo tiene todo. Todos ellos lo dejaron todo por amor a Cristo. Por eso, hermano y amigo, una cosa es decir, yo le conozco, y otra cosa es decirle, verdaderamente lo conozco. Lo que yo sé, que el mismo apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, no es que nosotros los conozcamos, es que Él los conoce. ¿Cómo necesitamos hoy, cada uno de nuestras casas, nuestra familia, volver al Cristo glorificado, volver a aplicar la palabra de Dios, volver a amar la palabra de Dios? Y si no la ama, la ha despreciado en este tiempo, dígale, Señor, perdóname, pero vuélveme, vuélveme. Estoy herido y a veces estamos heridos con Dios. Y es el único que puede sanar nuestras heridas. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Necesitamos, hermano, el Espíritu Santo. Necesitamos esa lluvia. Que Él mande la lluvia. Que mande ese rocío de su amor. No para que haga lo que yo quiero, sino para hacer lo que Él me pide. Porque el tiempo es corto. Los acontecimientos cada día vamos viendo. Porque si vemos un tiempo donde pareciera que todo ha perdido el control, es en este tiempo. Pero Él tiene todo el control en todo. Señor. Y como termina, dice, escribe estas cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Versículo 19 y 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias.
Y ya veremos a cada una de estas iglesias. Pero esta mañana quería comenzar para que tengamos un concepto, por lo menos, de quién estamos hablando. Que quién es el que nos habla. Es el pastor, sí, el pastor que está bajo la autoridad y el poder de Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él lo quite de candelero. Porque cuando tú tienes un encuentro con Él, lo vas a responder a Él. No respondes a los hombres. Respondes al Cristo de la gloria, al Dios Todopoderoso. Porque cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta, pero principalmente nosotros, los pastores, que fuimos puestos para alumbrar, no para trampear, para declarar la verdad, no para hacer un comercio, una industria de la iglesia, porque la iglesia sigue siendo santa y nunca será una institución benéfica para beneficio de las personas. Es para la gloria de Cristo, porque Él las compró con su propia sangre y nos ha redimido y nos ha hecho para Él un reino de sacerdotes y gente santa para proclamar la gloria, la honra y el poder y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Padre, te doy gracias esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este libro de la revelación de Jesucristo. Y te ruego esta mañana que abras nuestros ojos, los ojos y nuestros oídos de nuestro corazón, para entender, para comprender y para saber, Señor, que tú nos estás hablando, porque tú vienes pronto. Y Señor, no tenemos la tardanza como cosa que tú no vendrás, sino que la tardanza es para que ninguno se pierda y para que todos vengamos al arrepentimiento en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos. Señor, que yo en mi casa podamos estar habitando eternamente en tu presencia. Señor, hoy te necesito. Tú eres santo, santo, santo. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ven esta mañana y toca nuestro corazón. Y haznos saber esta mañana para qué vivir y para qué vivir. Aleluya.